Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este martes 25 de noviembre. Los saluda Karina Yapor. Vamos a los titulares. El general que destruyó a ISIS y ahora lidera la operación Lanza del Sur contra Maduro se reúne con un grupo de militares en Trinidad y Tobago. Además, el Departamento de Justicia apelará a la decisión de la juez que desestimó los casos contra James Comey y Leticia James. Y más de 80 millones de viajeros este Día de Acción de Gracias podrían estar volando en las ciudades de los Estados Unidos. Los detalles de esto y más en Voz News, que comienza ahora. Crece la expectativa ante una posible llamada telefónica entre el presidente Donald Trump y el dictador Nicolás Maduro. Mientras tanto, se dan a conocer las primeras imágenes de la llegada a Trinidad y Tobago de uno de los generales de mayor confianza del presidente Trump. Vamos hasta la Casa Blanca con nuestro corresponsal, Juan Esteban Silva. Juan Esteban. Karina, televidentes de Voz News, ¿qué tal? Les quiero contar que se ha confirmado que la Casa Blanca está evaluando una posible llamada entre el presidente Donald Trump y Nicolás Maduro. No hay fecha todavía definida, pero nos han dicho que, por supuesto, esa conversación está sobre las opciones que hay en la mesa. Por supuesto, eso se suma a ese aumento de tensión en el Caribe. Recordemos, el Cártel de los Soles ya designado como organización terrorista extranjera. Al mismo tiempo, miren ustedes, el jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Dan Kane, estas son las primeras imágenes que se conocen. Ayer estuvo en Puerto Rico, hoy lo hace en Trinidad y Tobago para reuniones de seguridad con autoridades en ese país. Kane es un experimentado piloto de combate, por supuesto sabe de asuntos militares de la CIA, un movimiento diplomático militar que ocurre mientras Washington mantiene abierta la posibilidad de diálogo con Nicolás Maduro. Pero la mirada de la Casa Blanca sigue, Karina y televidentes, atenta al hemisferio occidental, porque avanza también una investigación incluso que ya pide el Departamento de Estado. Miren ustedes lo que nos ha respondido el Departamento de Estado, que pide que se investigue en el caso de Colombia esas revelaciones que involucran a alias Calarcá, un comandante de unas disidencias de un grupo terrorista extranjero también llamado FARC en Colombia, con supuestos contactos con altos funcionarios del gobierno de Gustavo Petro. La Fiscalía en Colombia está ordenando investigar, la Casa Blanca, el Departamento de Estado, por supuesto, confirmándonos que están al tanto de esa situación. Y recordemos, tiene mucho que ver porque Gustavo Petro, como Nicolás Maduro, han sido señalados por esa permisividad que para la Casa Blanca tienen con el tema de la lucha antidrogas. Y a propósito del tema militar, en Estados Unidos continúa la polémica, Karina y televidentes, por un video en el que 6 congresistas han pedido a las fuerzas del orden, a las autoridades, desobedecer las órdenes del presidente Trump. Una de esas voces, la del senador Mark Kelly, y lo que ha dicho la portavoz de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, miren ustedes. Senator Mark Kelly well knows the rules of the military and the respect that one must have for the chain of command, and that all lawful orders are presumed to be legal by our service members. You can't have a functioning military if there is disorder and chaos within the ranks, and that's what these Democrat members were encouraging. It's very clear, and not a single one of them, since they've been pressed by the media, and I'll give you guys credit for that, can point to a single illegal order that this administration has given down. Because como dato de cierre, Karina y televidentes, les cuento, nos han confirmado el secretario de Guerra de los Estados Unidos, Pete Hegseth, viaja mañana a República Dominicana. Se va a reunir con el presidente Luis Abinader, el ministro de Defensa de ese país, Carlos Antonio Fernández Onofre, y miembros del gabinete para fortalecer esas relaciones en materia de defensa. Por supuesto, esto sumándose a la presencia del general Kane muy cerca, en Trinidad y Tobago. Es la información desde la Casa Blanca. Juan Esteban Silva para Voz News. Y la tensión entre el régimen de Maduro y la administración Trump escala cada vez más. En los últimos días se ha emitido alerta de vuelos hacia Venezuela. El Cártel de los Soles, liderado por Nicolás Maduro, fue declarado como grupo terrorista internacional y el vuelo de bombarderos estadounidenses cerca de las costas venezolanas se ha intensificado. Para hablar de todo esto nos acompaña Pedro Uruchurtu, coordinador de Relaciones Internacionales de María Corina Machado y de Edmundo González Urrutia, bajo el llamado Comando con Venezuela. Pedro, bienvenido de nueva cuenta a Voz News. Gracias a ustedes por la invitación, es un gusto. Pedro, luego de esta designación oficial al Cártel de los Soles, ¿en qué cambia la situación del régimen de Maduro y en qué ayuda a la lucha contra el narcoterrorismo en la región?
Bueno, finalmente se reconocen como lo que son. Yo creo que es muy importante entender que estos son muchos años de denuncias, muchos años de pruebas, muchos años de permanente denuncia sobre lo que es la naturaleza de este régimen y finalmente vemos cómo se oficializa quiénes son los verdaderos terroristas, porque no olvidemos que es este régimen el que ha precisamente acusado a todo el mundo de terrorismo y de fascismo cuando son ellos quienes aplican terrorismo de Estado, quienes persiguen, quienes torturan, quienes exilian, quienes tienen a miles de venezolanos hoy secuestrados y han tenido a miles durante 26 años de sistema. Por lo tanto, finalmente esto pone las cosas en su justa dimensión. Es un acto de justicia, la justicia siempre llega, hay que recordarlo, y que finalmente sean catalogados como una organización terrorista, que es lo que han sido, además de una organización criminal, pues evidentemente amplía el margen de acciones precisamente para hacerlos responsables de sus actos y de sus crímenes que son sabidos por mucha gente, que han sido denunciados reiteradamente y que finalmente era hora de que la justicia empezara a llegarles. Sin embargo, hemos visto al dictador Nicolás Maduro reaccionando de diversas formas, desde el baile y canciones hasta cambiar de nueva cuenta su narrativa con respecto a este despliegue. Quiero que escuchemos estas declaraciones del día de ayer y las comentamos. Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. Hagan lo que hagan. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria. ¿Está realmente el régimen de Maduro blindado política y militarmente en estos momentos? La realidad es que ellos no confían en nadie y ellos están obviamente en este momento en una profunda situación de duda, de desconfianza, porque así funcionan los sistemas criminales además, ¿no? Son parte de ese equilibrio que los sostiene en el poder y que se basa fundamentalmente digamos, ese equilibrio de poder entre mafias. Y lo cierto es que esto yo creo que todo lo que ha venido pasando finalmente ha mostrado una amenaza creíble sobre la naturaleza de ese régimen, sobre quiénes son. Y finalmente, pues, más allá de que hay que partir siempre de que este régimen siempre miente, lo cierto es que ellos sí están muy preocupados y sí sabemos que esto les ha estado afectando porque ya no se trata solo de una etiqueta, se trata de una serie de acciones que han venido incluso cortándole de manera importante el financiamiento a ese régimen, financiamiento que usaban para reprimir y para sostenerse en el poder por la fuerza. Y ellos evidentemente siempre van a intentar vender una idea de normalidad y van a intentar incluso burlarse, como lo han hecho reiteradamente de la comunidad internacional. Pero lo importante acá es que ya la comunidad internacional ha aprendido muchísimo con quién está lidiando. Y ya por eso vemos como todo el mundo sabe que este es un régimen que jamás actuará de buena fe y que es un régimen que lo único que va a buscar siempre es ganar tiempo para quedarse en el poder. Pero lo que estamos viendo hoy de parte de la comunidad internacional y en particular de los Estados Unidos, y es parte pues de lo que seguimos nosotros insistiendo, es que este régimen se tiene que ir cuanto antes y que nadie va a tolerar un minuto más su permanencia en el poder, porque es un régimen que le causa no solamente una amenaza a los venezolanos, propiamente que luchan por su democracia, sino a todo el hemisferio. Pedro, la administración ha emitido alertas de vuelo para diferentes aerolíneas. 22 aerolíneas han suspendido ya los vuelos en o hacia Venezuela. Medios estadounidenses dicen que la administración Trump podría iniciar una fase 2 contra el narcoterrorismo de Maduro. ¿Qué crees que podría contener esta segunda fase y cómo se preparan en el liderazgo de María Corina Machado para lo que pueda venir? Bueno, lo hemos dicho muchas veces, esta es una operación que obviamente no es una operación que controlamos nosotros, que lideramos nosotros. Ciertamente es una operación de los Estados Unidos en función de procurar no solo la seguridad nacional de su propio país, sino también de la estabilidad del hemisferio. Y claramente en Venezuela hoy el poder está secuestrado por una estructura narcoterrorista, por un cartel que amenaza no solamente la seguridad de los Estados Unidos, sino la existencia de los propios venezolanos, y eso lo hemos dicho incansablemente. Obviamente, el alcance de estas acciones, de nuestra parte, pensar cuáles serían los próximos pasos sería especular, porque es una operación que en efecto no es nuestra, pero lo que sí queda claro es que pone una presión fundamental sobre una estructura criminal que hoy se está viendo seriamente afectada y debilitada y que contribuye ciertamente a debilitarla. Y nuestro rol como liderazgo es justamente estar listos para que cuando esa presión termine de generar el efecto que tiene que generar, que no es otro que la libertad y la transición a la democracia en Venezuela, pues estar listos no solo para tomar el control efectivamente del país y del poder, sino también para organizar a la gente rápidamente y poder garantizar rápidamente la estabilidad de este proceso. Así que ahí estamos, María Corina es lo que hace, no ha dejado de trabajar
desde que está en su clandestinidad. No solo un proceso de años, nos hemos estado preparando para este momento durante mucho tiempo y en eso seguimos. Al final se trata de eso, se trata Pedro, de déjame preguntarte recuperemos algo la libertad. sobre esto que Sí. me comentas. ¿Hay comunicación entre la administración Trump, aunque este es un operativo de Estados Unidos? ¿Hay comunicación entre, y cómo es esa relación entre la oposición venezolana y la administración Trump? Bueno, hay comunicación, no es solo una comunicación nueva, es decir, esto es una comunicación, digamos, son relaciones de mucho tiempo y evidentemente hay comunicación, hay por supuesto también corroboración o intercambio de información que siempre es importante, porque al final, desde luego, lidiar con un régimen como el que estamos lidiando implica pues también conocer exactamente qué es lo que se está enfrentando. Hay Claro. comunicación, hay intercambios como te digo, de información y evidentemente en nuestro rol lo que hemos siempre transmitido es que nosotros somos no solamente un socio confiable a los efectos de lo que significa la transición a la democracia, sino que estamos listos además para reconstruir a Venezuela y para abrir a nuestro país a una serie de oportunidades, como lo ha dicho María Corina, y Claro. todo nuestro equipo económico, nuestro plan de gobierno, para cuanto antes recuperar a Venezuela y evidentemente allí Estados Unidos será un socio fundamental como es hoy un aliado clave de nuestra lucha. Así es. Por el otro lado, Pedro, el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho en un par de ocasiones en los últimos días que estaría dispuesto a conversar, sostener una conversación con el dictador Nicolás Maduro. ¿Cómo lo ven ustedes y qué crees que podría suceder si esta conversación se da? A ver, yo creo que, y también he insistido mucho en esta idea, a veces se satanizan los conceptos y los términos, ¿no? Y evidentemente el asunto aquí no se trata de negociación o de conversar, se trata de para qué y cuál es el momento para hacerlo. Y evidentemente hacerlo a través de la fuerza es muy distinto que hacerlo desde una posición de debilidad, pero además tiene que ver mucho con la idea de cómo ejercemos la presión necesaria para que esa negociación sea a partir de una simple cosa, que es la única que además hemos pedido y es lo que siempre hemos dicho, que es que se tienen que ir del poder, tienen que dejar el poder, tiene que respetarse el mandato del 28 de julio del 2024 en el que Edmundo González Urrutia fue electo presidente de Venezuela por la mayoría de los venezolanos que ya decidieron democráticamente un cambio de régimen y así lo hemos dicho. De Claro. manera que para nosotros es muy claro que cualquier espacio de conversación que pueda existir tiene una sola y exclusiva prioridad, que es la libertad de Venezuela y poner a los venezolanos en primer lugar. Y por Claro. eso creemos que esa es la única opción posible. ¿Y por qué se aplica la fuerza? Porque precisamente la comunidad internacional y Estados Unidos saben que sin fuerza este es un régimen que se volvería a burlar de ellos. Por supuesto. Pedro, María Corina Machado ha confirmado que asistirá personalmente a la ceremonia del Premio Nobel de la Paz en diciembre en Noruega. ¿Cómo puede darse, después de estar tanto tiempo en la clandestinidad, la salida segura de María Corina? ¿Y hay preocupación sobre ello? ¿Hay preocupación sobre sus posibilidades para regresar a Venezuela? Como ella ha dicho, su presencia en Oslo y en la premiación del Nobel de la Paz siempre pasa por, digamos, este filtro de la utilidad en el momento, digamos, el momento que se encuentra Venezuela. Y ella es una líder que siempre ha estado en el momento, dependiendo del momento, para lo que sea más útil. Y evidentemente la posibilidad de que ella pueda estar allí existe, pero como ella ha dicho, va a depender en gran medida de este proceso en el que estamos transitando en este momento y que tiene como absoluta prioridad la libertad de Venezuela. Eso por ese lado. En segundo lugar, si esto llega a ocurrir, evidentemente yo especular sobre cómo sería, no solamente sería poner en riesgo cualquier posibilidad de que eso ocurra, sino sería evidentemente alertar a sus enemigos de lo que puede significar esa posibilidad. Y en tercer lugar, la preocupación que podemos tener por ella es la preocupación que sentimos por todo el país, un país secuestrado, un país que está bajo amenaza permanente y un país que entiende perfectamente que solo la salida del régimen del poder es lo que nos va a dar tranquilidad y nos va a permitir regresar a todos quienes hemos tenido que salir obligados de nuestro país. Por De manera que supuesto. los riesgos que corre ella son los riesgos que corren todos los venezolanos. Ella sigue luchando, sigue allí, sigue articulando y no esperamos menos de ella. Por lo tanto, lo que Claro. ocurre ese día será resultado precisamente de un liderazgo, una estrategia y de algo muy bien consolidado como lo que hemos venido construyendo. Pedro, precisamente muchos se cuestionan después de escuchar este anuncio si no pone en riesgo eso cualquier operación y se preguntan, ¿ha salido ya María Corina de Venezuela o sigue en Venezuela? María Corina está en Venezuela, como lo hemos dicho, y esa ha sido su prioridad absoluta desde el primer momento. Así es, pues
Pedro, en realidad seguimos muy al pendientes de lo que suceda, del desarrollo. Hemos estado y seguiremos reportando porque, como tú lo dices, no solamente le importa a los millones de venezolanos que han tenido que dejar su país, sino a toda la gente que nos solidarizamos con esta causa. De verdad queremos agradecerte muchísimo por tu tiempo y vamos a estar muy al pendiente de lo que suceda en los próximos días. Gracias de verdad. No, gracias a ustedes y estamos en eso, estamos en medio de este proceso, estamos muy conscientes, conscientes de las expectativas, pero también entendiendo el momento histórico de nuestra responsabilidad. Muchas gracias. Gracias, un abrazo. Y el FBI y el Departamento de Justicia han solicitado entrevistas con 6 congresistas que aparecieron en un polémico video difundido la semana pasada. En el material, los legisladores demócratas con experiencia militar e inteligencia, entre ellos Elisa Slotkin, Mark Kelly, Chris DeLucio, Majid Goodlander, Chrissy Holonan y Jason Crow, instaron a los militares y oficiales de inteligencia a rechazar órdenes que consideren ilegales, asegurando que nuestras leyes son claras. La iniciativa generó fuertes reacciones. El presidente Donald Trump calificó el mensaje como un acto de comportamiento sedicioso y afirmó que los legisladores deberían ser arrestados y juzgados. Las entrevistas serán coordinadas con la policía del Capitolio, mientras el caso abre un nuevo frente de tensión entre el gobierno y miembros del Congreso. Y después de que un juez federal desestimara ayer las acusaciones penales contra el exdirector del FBI, James Comey, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, la fiscal general Pam Bondi aseguró que el Departamento de Justicia apelará de inmediato. Vanessa Vallejo nos cuenta cómo se desarrolla este caso. La fiscal general Pam Bondi anunció que el Departamento de Justicia presentará una apelación inmediata contra la desestimación de los cargos a James Comey y Letitia James. Bondi explicó que aunque la juez declaró ilegal el nombramiento de Lindsay Halligan como fiscal especial, el caso no pierde sustancia y consideran que los acusados deberían rendir cuentas por su conducta. Y es que ayer una juez federal desestimó los cargos penales contra el exdirector del FBI, James Comey, y la fiscal general de Nueva York, Letitia James, al concluir que la fiscal Lindsay Halligan, quien presentó las acusaciones, fue nombrada de forma ilegal. Según la jueza Cameron McGowan, todas las acciones derivadas de ese nombramiento defectuoso constituyen ejercicios ilegales del poder ejecutivo y por eso decidió dejar sin efecto las acusaciones. Veamos lo que dijo la fiscal general Pam Bondi sobre las siguientes acciones que tomará el Departamento de Justicia. We'll be taking all available legal action, including an immediate appeal, to hold Letitia James and James Comey accountable for their unlawful conduct. What is your reaction to his statement? I'm going to keep going on this. I'm not worried about someone who has been charged with a very serious crime. His alleged actions were a betrayal of public trust. La fiscal Bondi también añadió que aunque Halligan fue declarada nombrada ilegalmente, seguirá como abogada especial para continuar litigando en otros casos y que confía en que tendrá éxito en la apelación. Mientras tanto, el exdirector del FBI, James Comey, dijo lo siguiente tras conocerse la decisión de la juez. I'm grateful that the court ended the case against me, which was a prosecution based on malevolence and incompetence, and a reflection of what the Department of Justice has become under Donald Trump, which is heartbreaking. But I was also inspired by the example of the career people who refused to be part of this travesty. Pues en el caso contra Letitia James, recordemos que las acusaciones son de fraude bancario y declaraciones falsas a una institución financiera para lograr una hipoteca más barata. Y en el caso de James Comey, la acusación fue de mentir al Congreso y obstrucción de un procedimiento del Congreso. Y efectivamente, la decisión de la juez no tiene que ver con el fondo del asunto, por lo que tras la apelación, los casos pueden volver a ser presentados por otro fiscal. Gracias, Vanessa, por ese reporte. La administración Trump ha ordenado una amplia revisión de todos los refugiados que ingresaron a los Estados Unidos bajo el gobierno de Joe Biden. Según un memorando interno de USCIS, firmado por su director Joe Eldo, la medida afectará a unos 200,000 refugiados admitidos entre enero de 2021 y febrero de 2025.
La orden incluye la suspensión de solicitudes de residencia permanente para quienes llegaron en ese periodo y advierte que se podría retirar la condición de refugiados si no cumplen con los criterios establecidos. El documento señala que el gobierno de Biden habría priorizado la rapidez y el volumen de admisiones por encima de la rigurosidad de las entrevistas. El memorando también subraya que la revisión será exhaustiva y podría extenderse incluso a otros casos fuera de ese plazo. Cambiando de información, este fin de semana de Acción de Gracias en Estados Unidos se perfila como histórico. La Asociación Americana del Automóvil, la AAA, proyecta que casi 82 millones de personas viajarán a al menos 50 millas, marcando un récord sin precedentes. La gran mayoría de los desplazamientos será por carretera, reflejando la preferencia de los viajeros por el automóvil. Sin embargo, también se esperan cifras significativas en otros medios. Cerca de 6 millones de pasajeros tomarán vuelos, mientras que más de 2 millones optarán por trenes o autobuses. Este repunte supera las cifras de años anteriores y confirma la magnitud de la movilidad durante estas fechas. Cabe destacar que el cálculo no incluye a quienes viajan internacionalmente, por lo que el número real de desplazamientos podría ser aún mayor. Téngalo en cuenta. Así nos vamos a la pausa comercial. Se deterioran aún más las relaciones diplomáticas entre México y Perú. El reporte de lo último lo tenemos desde México en minutos al regresar aquí a Voz News. Cuidar tu salud no debería ser algo imposible. Con Voz Salud accedes a consultas ilimitadas, virtuales y en persona, análisis de laboratorio con descuento y a más de 400 medicamentos esenciales totalmente gratis, incluyendo los que tu familia realmente necesita. Todo desde solo $1 al día. Atención médica real sin complicaciones. Visita salud.voz.us y empieza a cuidarte hoy mismo. La Casa Blanca dijo hoy que los puntos conflictivos en el diálogo con Ucrania y Rusia para poner fin a la guerra no son insuperables, pero que requerirán más negociaciones entre las partes involucradas. La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, publicó en X que Estados Unidos ha logrado avances enormes hacia un acuerdo de paz, añadiendo que existen detalles delicados pendientes de resolverse a través de contactos adicionales con las delegaciones de Ucrania, Rusia y Estados Unidos. El secretario del Ejército de Estados Unidos y representantes rusos han mantenido conversaciones sobre un plan propuesto por Washington para poner fin al conflicto con Ucrania y aseguran que va bien. Según un alto funcionario estadounidense consultado por ABC News, las delegaciones de Estados Unidos y Ucrania ya acordaron los términos principales de un eventual pacto de paz. Sigue la tensión entre México y Perú. El gobierno del país sudamericano amenaza con entrar a la Embajada de México para detener a la ex canciller peruana Betsy Chávez. La respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum no se hizo esperar. Nuestro corresponsal en Ciudad de México, Alejandro Roldán, nos tiene más detalles. Alejandro. ¿Qué tal, Karina? Es un gusto saludarte. Y el presidente de Perú, José Geri, amenazó con meterse a la Embajada de México en Lima. Esto lo dijo en una entrevista a un periódico local, lo que provocó una nueva tensión diplomática entre ambos países. El objetivo del mandatario es poner bajo arresto a la exministra de ese país, Betsy Chávez, a quien acusa de intento de golpe de Estado que encabezó el expresidente Pedro Castillo, quien está preso en este momento en Perú. Hay que recordar que el gobierno de Perú decidió romper relaciones diplomáticas con el de México hace unos días. Por otro lado, la Cancillería mexicana rechazó de inmediato cualquier intento de irrumpir en su embajada, al señalar que las sedes diplomáticas son territorio protegido amparado por la Convención de Viena y que ningún Estado puede ingresar sin consentimiento expreso. Desde Palacio Nacional, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fijó postura y calificó la pretensión del gobierno peruano como un acto inadmisible que viola el derecho internacional. Una violación a la soberanía. Entonces, podemos tener diferencias, pero siempre en el marco de la ley internacional. No tiene, ya ocurrió en el Ecuador, y violando todas las leyes internacionales. Aseguró que México no cederá ante presiones y reiteró que la integridad de su personal diplomático será resguardado
y advirtió que cualquier incursión no autorizada constituye una agresión directa al Estado mexicano. El diálogo siempre es lo mejor, siempre. Se pueden tener diferencias y se opina. Ellos tomaron la decisión de romper las relaciones con México, pero una intervención en la embajada pues estaría fuera de toda norma. Finalmente, el tono duro del gobierno peruano se diluyó luego de que el presidente del Consejo de Ministros admitiera que no existe ninguna posibilidad legal de ingresar a la residencia de la Embajada de México en Lima, por más que la justicia de su país lo solicite. Esta es la información desde Ciudad de México para Voz News, Alejandro Rolter. Gracias, Alejandro, por ese reporte. De regreso a nuestro entorno y en temas financieros, la confianza del consumidor disminuyó drásticamente este mes a su nivel más bajo desde abril. El índice de confianza del consumidor de la Asociación Profesional de Conference Board cayó a 88.7% en noviembre. Los consumidores se mostraron menos optimistas sobre su situación actual. Así lo dijo Dana Peterson, economista en jefe de The Conference Board. Las expectativas para las condiciones del mercado laboral a mediados de 2026 permanecieron decididamente negativas y las expectativas de aumento de ingresos familiares se redujeron drásticamente, agregó Peterson a la agencia AFP. Y por otra parte, las ventas minoristas crecieron a un ritmo más lento de lo anticipado en septiembre, según datos del gobierno publicados hoy, en medio de un aumento de preocupaciones del consumidor sobre precios más altos. Las ventas minoristas aumentaron un 0,2% en comparación con el mes anterior, así lo informó el Departamento de Comercio, ligeramente por debajo de las expectativas de los analistas y por debajo del aumento mensual de 0,6% de agosto. Un informe separado del Departamento de Trabajo mostró que los precios al productor aumentaron en línea con las expectativas, un 0,3% en septiembre sobre agosto. Las acciones del gigante estadounidense Nvidia abrieron este martes en caída en la bolsa de Nueva York tras informaciones de que Meta considera utilizar chips de Google en sus centros de datos. Los títulos de Nvidia perdían más de 6.5% en Wall Street, cerca de los $170 por papel. Alphabet, empresa matriz de Google, avanzaba un 1.79%, rozando el umbral simbólico de los $4 billones de capitalización bursátil. El medio especializado The Information informó que Meta está estudiando la posibilidad de utilizar Tensor Processing Units, chips desarrollados por Google para informática en la nube y el desarrollo de inteligencia artificial. Y como ya es tradición, el presidente de los Estados Unidos y la primera dama realizaron la presentación nacional del pavo de Acción de Gracias en la Casa Blanca, una tradición que comenzó durante la administración de George H.W. Bush. Gobble, I just want to tell you this very important. You are hereby unconditionally pardoned. El indulto al pavo otorgado este año a las aves Wattle y Gobble es una tradición que comenzó durante la administración de George H.W. Bush y en esta oportunidad el presidente Trump también indultó retroactivamente a los pavos del año pasado, Peach y Blossom, asegurando que sus indultos eran inválidos y nulos debido al uso de un bolígrafo automático, el AutoPen, por parte del presidente Joe Biden, pero pudo salvarlos de ser procesados y ahora los ha indultado retroactivamente, según dijo. ¿Qué le parece? Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Ya vienen nuestros analistas para hablar de lo que hace titulares hoy. Si estás pasando por ansiedad o depresión, no tienes que enfrentarlo sola. Con Voz Salud tienes acceso ilimitado a terapia y consultas médicas virtuales o en persona y a más de 400 medicamentos, incluyendo los que tratan la salud mental, totalmente gratis. El apoyo comienza desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y empieza a sentirte mejor mucho más pronto. Como le informamos, el general Dan Kane, jefe del Estado Mayor Conjunto y uno de los de mayor confianza del presidente Trump, se reunió con oficiales y tropas que participan en la operación Lanza del Sur en el Caribe. Para analizarlo, le damos la bienvenida a nuestros analistas: Vanessa Vallejo, analista político de Voz; Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz; y a Franklin Camargo, analista político de Voz. Bienvenidos. Y comenzamos con esto. La noticia el día de ayer fue la inclusión
del Cártel de los Soles en la lista de organizaciones terroristas internacionales. Hoy se muestra al general Kane hablando con las tropas en Trinidad y Tobago. ¿Hasta dónde busca presionar la administración Trump al régimen de Maduro? ¿Se le terminará la paciencia? Muchos esperaban que el 24 era una especie de fecha límite para que algo más grande sucediera. ¿Cómo lo ven? Y comienzo contigo, Franklin. Sí, Donald Trump se dio a conocer en cuanto a la comunidad venezolana se refiere y la lucha contra el régimen de Nicolás Maduro en su primer término por una frase que yo creo que simplifica muy bien lo que es Donald Trump en cuanto a términos prácticos se refiere. Y esa frase constantemente era: todas las opciones están sobre la mesa. En la actualidad él no repite tanto esa frase, probablemente porque el primer mandato suyo no logró los objetivos en cuanto a la libertad de Venezuela, Cuba o la región se refiere, pero definitivamente Donald Trump es una persona que entiende de pragmatismo y siempre busca como debería lo que es mejor para los Estados Unidos. Hay cosas muy reveladoras de un artículo de ayer de Axios que son verdaderamente importantes de tocar. Entre ellas, que Donald Trump, y así lo relata este artículo, es el halcón en Venezuela. Hay quienes reducen la política exterior, la lucha contra el narcotráfico y el enfoque de Venezuela, Cuba y estas dictaduras de la región como quizá un capricho o un enfoque de Marco Rubio. Pero este artículo de Axios plantea que no es realmente Marco Rubio, es el propio Donald Trump. Y que Marco Rubio sea secretario de Estado es de hecho una consecuencia de este interés de Donald Trump en tratar de lograr mayor estabilidad en la región. A ver, designar como organización terrorista extranjera al Cártel de los Soles es un paso importante. Pete Hegseth lo decía hace unos días de cómo empodera al poder ejecutivo de realizar una serie de acciones importantes, incluso de manera unilateral, pero también, como bien lo mencionaba ese famoso artículo, ese importante artículo de Axios, es posible que sea una llamada telefónica entre Donald Trump y Nicolás Maduro. Hace unos días Donald Trump decía: Nicolás Maduro quiere hablar conmigo, yo tengo una cosa que decirle, pero no se los voy a decir. Al final Estados Unidos está defendiendo sus fronteras, está defendiendo sus ciudadanos, tiene una lucha activa importante contra el narcotráfico y tiene un diagnóstico correcto de la naturaleza del régimen de Maduro. No es una lucha, una batalla fácil, entendiendo que Estados Unidos quiere disminuir los costos de todo tipo en la mayor medida posible, pero yo creo que nunca la causa de la libertad de Venezuela había tenido un aliado tan importante, tan poderoso y tan fiable. Y justo llama muchísimo la atención los cambios en la actitud que hemos visto del narcodictador Nicolás Maduro. Lo veíamos el fin de semana bailando, danzando, cantando con estudiantes públicamente. Ayer arremete y vuelve a lanzar amenazas en contra de este despliegue. Si tenemos por ahí las declaraciones, producción, me gustaría que las escucháramos para discutirlas. Hagan lo que hagan, como lo hagan, donde lo hagan, no van a poder con Venezuela. Somos invencibles. Hagan lo que hagan. No han podido ni podrán jamás con nuestra patria. Vanessa, ¿qué reacción te generan estas declaraciones de Nicolás Maduro? Pues es difícil a veces entender cuál es la estrategia cuando efectivamente manda mensajes diferentes dependiendo del día. Yo creo que él tiene una estrategia hacia adentro de Venezuela y otra hacia afuera. Hacia adentro es lo que acabamos de escuchar, de decirle como yo creo que a su gente y un poco intentar meterle miedo a los venezolanos comunes de que no va a pasar nada y que ellos están fuertes, pero creo que hacia afuera, además por lo que sabemos de todas las cartas que al parecer Maduro como una enamorada quinceañera le ha enviado al presidente Trump, yo creo que hacia afuera el mensaje es completamente diferente. Hoy vimos que Fox publicó, por ejemplo, no solo en sus noticieros y en televisión, sino en su cuenta de Twitter, el video de Maduro bailando y pidiendo paz. Y el tweet de Fox dice algo, exactamente ese que estamos viendo, y el tweet de Fox dice algo así como, Maduro hace un baile para pedir la paz a Estados Unidos. Entonces, mientras que de cara a los venezolanos les dice que él está firme y seguro, yo creo que lo que está haciendo es una especie de estrategia de parecer un tonto de cara a los americanos, como para que intentar que de pronto la opinión pública americana diga, no, pues que nos vamos a ir a una guerra con este señor si parece tan indefenso bailando y pidiendo paz. Claro. y finalmente solo quisiera señalar algo porque me parece muy interesante lo que señalaba Franklin del artículo donde dicen que Trump es el halcón
Yo quiero recordar que en el libro de Bolton, Bolton dice varias veces que Trump decía que quería invadir Venezuela y que incluso bromeaba con que Venezuela era parte de, o fuera parte de Estados Unidos y que eran Bolton y otros de sus asesores los que lo frenaban cuando le daban esos ataques. Entonces, yo sí creo perfectamente en que el halcón es Trump y que Rubio es la consecuencia de esos deseos que tiene el presidente Trump. Ahora, en ese sentido, justo hablábamos con un analista sobre estas imágenes donde Nicolás Maduro se mostraba bailando y él nos decía que mientras Maduro estaba bailando, aviones B-52 de Estados Unidos estaban sobrevolando muy cerca de las costas de Venezuela. Hoy se confirma que el secretario de Guerra, Pete Hegseth, viajará el día de mañana a República Dominicana. Estamos a punto de que haya una escalada. Alfonso, ¿cómo lo ves tú? Bueno, es que todos los días hablamos de una escalada, ¿verdad? Mira, Estados Unidos obviamente quiere tener una postura de ventaja. En ese artículo de Axios al que hacía referencia Franklin, se hablaba como en la primera administración Trump estaba considerando tomar acción militar y fue el propio Marco Rubio le dijo que no, porque sencillamente no tenían la presencia militar para ser exitosos. Ahora la situación ha cambiado, se ha dado este despliegue militar, tiene una postura de ventaja, han hecho todo lo posible para explicar claramente de que el gobierno de Maduro no es un régimen legítimo, que es un cartel que está controlando el país y que él es el líder de este cartel de los soles. Entonces yo creo que ya están preparados para tomar algún tipo de acción. Yo creo que ahora lo que queda es esta llamada, ¿verdad? Y para mí lo que significa esa llamada es Donald Trump tratando de evitar una intervención militar, o sea, permitir que este hombre salga sin que Estados Unidos tenga que tomar una acción militar. El problema es, como hemos comentado en otros momentos, este hombre es parte de un cartel. Él no está solo, él no es el líder único de este cartel. E incluso los cubanos también están involucrados. Los cubanos dependen de este régimen venezolano. Si ellos venden, y son los agentes de seguridad, sabemos ya de hace mucho tiempo, los agentes personales de seguridad de Maduro son cubanos. Se hablaba de que hay 40,000 agentes cubanos desplegados en en Venezuela. Entonces, ¿verdad? No sé si lo dejarían negociar una salida y si lo trata de hacer, pues lo pudieran neutralizar, lo pudieran acabar, asesinar. Entonces, no sé, pero yo creo que por lo menos vale la pena hacer ese ejercicio para ver si eso se logra. Si eso no se puede, pues yo entiendo que es cuestión de días o semanas que esto tiene que suceder. O sea, ya no creo que la comunidad internacional da para más. O sea, yo creo que ya se ha hecho todo lo posible para una intervención. No creo que prolongar esto mucho más sirva para nada. Y hay varios factores en juego que llaman la atención, como lo es la próxima inminente aparición de María Corina Machado en la ceremonia del Premio Nobel de la Paz el 10 de diciembre en Noruega. Esto que estamos confirmando, que viaja el secretario de Guerra a República Dominicana, el general Kane en Trinidad y Tobago, se sigue reforzando militarmente este despliegue. Pero aquí hay algo que quisiera abordar también y es el Congreso y la oposición del Congreso, y es de hecho nuestro siguiente tema. Habíamos hablado de este video que acaparó titulares en donde se llamaba a desobedecer órdenes consideradas ilegales. Muchos consideran que esto está ligado precisamente al despliegue militar en el Caribe. El FBI y el Departamento de Justicia han solicitado ya entrevistas con los 6 congresistas que instaron a los militares y a los oficiales de inteligencia a rechazar las órdenes que consideren ilegales. ¿Qué impacto puede tener este caso en la relación entre el Congreso y la administración Trump y claramente en relación al despliegue militar en el Caribe? Franklin, ¿cómo lo ves? Mira, esta serie de congresistas demócratas, son 6 para ser más específicos, están entrando en un terreno peligroso en el cual Estados Unidos como nación no debería entrar. Sí, las diferencias políticas han de existir entre un partido y otro, cómo se enfrenta a la política exterior, cómo se lucha contra un narcorrégimen, eso es válido y por supuesto que se debe debatir al respecto, a pesar de que yo particularmente tengo mi posición muy clara y de rechazo a la mayoría de los congresistas demócratas.
Pero al hacer un video en donde ellos motivan a las Fuerzas Armadas a desobedecer la política del poder ejecutivo, es un terreno peligroso, dado que las Fuerzas Armadas no están para obedecer a un presidente, sino la Constitución y la ley, pero cuando tú no eres preciso con cuál es supuestamente la violación de esas leyes y simplemente con malcriadez le dices a las Fuerzas Armadas que no obedezcan al presidente, estás llamando de alguna u otra forma a una insurrección. A ver, vuelvo y repito, las Fuerzas Armadas han de existir para seguir la ley, la Constitución, para defender a los americanos, no a cualquier político, no a cualquier presidente por el simple hecho de ocupar ese cargo. Pero es por eso que la precisión es importante. Aquí parece que los congresistas simplemente están motivando a las Fuerzas Armadas a desobedecer a Donald Trump porque a ellos no les gusta Donald Trump. De hecho, algunos de ellos, cuando se les ha preguntado con precisión, con exactitud, en entrevistas, cuáles son las acciones ilegales que está haciendo Donald Trump o qué acciones ilegales les está pidiendo a las Fuerzas Armadas que desobedezcan, ellos realmente no saben qué decir. Y esto es sumamente peligroso porque fíjate cuánto se criticó a Donald Trump por llamar a Biden un presidente ilegítimo. Pero Donald Trump nunca le pidió a las Fuerzas Armadas que desobedecieran a Joe Biden, por ejemplo. Es un terreno peligroso que es muy común en Latinoamérica y que ojalá no se explore aquí en los Estados Unidos. El día de hoy, el senador Kelly dijo que él no se va a dejar intimidar. Y la pregunta es, ¿van a utilizar los demócratas este conflicto para seguir la narrativa anti-Trump y para seguirse victimizando? ¿Y cómo lo ves, Alfonso? Yo creo que los demócratas nuevamente están demostrando el lawfare, ¿no? Su falta de respeto por la ley y el orden. Lo utilizaron durante los pasados 4 años, utilizando los tribunales sin evidencia para perseguir a Donald Trump. Donald Trump se allanó, pasó por esos procesos, y no solo a Donald Trump, sino también a otras personas. ¿Tú te imaginas si los republicanos le hubieran dicho a los agentes del FBI, piénselo 2 veces antes de allanar la residencia de Mar-a-Lago del presidente Trump? Los demócratas hubieran pegado el grito en el cielo. Mira, uno puede tener diferencias políticas y grandes diferencias políticas, pero en una democracia no podemos, tenemos que proteger a nuestras instituciones, y las Fuerzas Armadas están ahí para obedecer las instrucciones de una jerarquía de sus generales y los generales del comandante en jefe, ¿verdad? Entonces, no se puede exhortar a las Fuerzas Armadas a desobedecer las instrucciones que reciben de sus superiores. O sea, eso realmente es una actitud sediciosa. Aquí el problema, y lo discutíamos ayer, es cómo proceder, ¿verdad? Yo lo que creo es que lo que vayan a hacer se haga de una manera seria, se haga un argumento claro de por qué es un peligro para la nación que estos senadores hagan este tipo, y representantes hagan este tipo de llamados, ¿verdad? Y se haga seriamente. Lo que no puede suceder, porque hoy vimos, por ejemplo, entre ayer y hoy, algunos mensajes en las redes sociales del secretario de Defensa burlándose del senador Kelly, por ejemplo. Yo creo que eso no abona esto es algo muy serio, ¿verdad? Entonces, yo creo que para que no se vea como una represalia, ¿verdad? Yo creo que es importante hacerlo de una manera seria, con un procedimiento legal claro, si se va a hacer por los tribunales o quizás dejar que el Senado tome acción para que estos sean penalizados de manera legislativa, pero que se haga de una manera seria para demostrar lo grave que es hacer este tipo de exhortación. Por supuesto. Vanessa, cerramos el tema contigo. ¿Cómo lo ves? Pues con esta última noticia de la investigación del FBI, lo que se sabe hasta ahora, porque Patel en realidad no dijo mucho, pero lo que sabe hasta ahora es que es solamente como para recopilar información, entrevistas para recopilar información, es literal lo que se sabe. Pues eso está bien que el FBI quiera preguntarle a estos demócratas a qué se refieren, cuál es la intención, y que intente ver si es que detrás de esto o hay un plan o hay información para poder presentar efectivamente un caso. Ahora, lo que yo sí creo es que hay que ser muy cuidadosos, porque creo que ellos fueron muy cuidadosos. Y cuando tienes entonces incluso medios de derecha, incluso grandes analistas de derecha, diciendo que esto es muy complicado probar que este tipo de cosas es un delito, y además cuando todos estos demócratas han sido militares y como que sacan, digamos, esa carta de autoridad
diciendo que ellos como militares saben qué se puede y qué no se puede decir, que ellos como cuando fueron jefes, porque algunos de ellos incluso fueron jefes de muchos militares, sabían qué les podían decir a sus militares. Es decir, aquí el caso no es fácil y es digamos que es una apuesta difícil para esta administración. Creo que todos queremos saber a qué exactamente se refieren, ¿no? Todos queremos respuesta en específico, cuáles son esas órdenes que ellos consideran ilegales, que deberían de desobedecer, que los llevó a realizar este video. Y yo solamente reflexiono y digo, bueno, si esas órdenes fueran tan graves y tan importantes, pues no parecen ser lo suficiente porque no lo mencionan abiertamente. Si fueran tan graves, tan importantes y realmente ilegales, creo que no tendrían miedo de mencionarlo públicamente, pero bueno, vamos a ver qué es lo que logra investigar el FBI. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros. Aún hay más aquí en el panel de Voz News. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. La representante republicana por Nueva York, Elise Stefanik, y quien buscará la gobernación del estado, dijo públicamente que está en desacuerdo con el presidente Trump tras su encuentro con Zohran Mamdani. Creo firmemente que Zohran Mamdani es catastrófico para la gente de la ciudad de Nueva York y para el estado de Nueva York, particularmente cuando consideras el hecho de que Nueva York es la región que alberga a más judíos en el mundo después de Israel y cada vez es más peligroso. He visto el antisemitismo aumentar exponencialmente, dijo Stefanik. Regresamos con nuestros analistas para hablar de esta reunión, este encuentro que sigue acaparando titulares y ahora con estas declaraciones. Comienzo contigo, Alfonso. ¿Qué te parecen las declaraciones de Stefanik? Está bien, ella está corriendo para gobernadora de Nueva York. Entiendo que haga esas declaraciones. Yo comparto lo que ella cree sobre Mamdani. Mamdani es un desastre, es un socialista, comunista, pero tampoco exageraría. Creo que hay gente que está exagerando sus reacciones. El presidente es una persona práctica. Yo creo que Trump sigue pensando que Mamdani es un socialista. Era un primer encuentro. Trump es una persona que se lleva bien con todo el mundo, o sea que yo no exageraría. Yo no voy a ser como Jack Posobiec, que puso esa cara ahí de espanto y se tuvo que ir de la oficina ovalada porque estaba ofendido. Yo creo que están exagerando. Nuevamente, yo creo que Trump lo entiende, sabe quién es Mamdani. Esto es un primer encuentro nada más. El tipo ni es alcalde todavía. Cuando llegue a la alcaldía y empiece los desarreglos de este hombre, vamos a ver a Trump hablando claramente como siempre lo hace. Pero entiendo que Stefanik tiene que reaccionar porque ya está corriendo para la gobernación de Nueva York. Mira, Alfonso, yo no estoy corriendo para la gobernación de ningún lado, pero estoy de acuerdo con Stefanik. A mí no me gustó la forma en la que se llevó ese encuentro. Y ahorita les digo por qué, pero primero quiero escucharlos. Me voy contigo, Vanessa. ¿Qué piensas de esto? ¿Y se le puede dar realmente cabida a una persona, a un socialista, además como Mamdani, que ha estado a favor de desfinanciar a la policía de Nueva York, que ha estado de alguna manera, se le preguntó durante la campaña sobre varios temas clave como condenar el antisemitismo, nunca dio una postura firme en cosas clave como esa? ¿Se le puede dar la libertad o el trato que le dio el presidente en este primer encuentro? Pues a mí honestamente me parece una muy buena jugada del presidente Trump. O sea, yo creo que aquí son dos papeles diferentes. El papel de Stefanik es ese, tiene que salir a criticarlo, para eso va a correr, tiene que causar polémica y tiene que decir pues lo que todos sabemos y lo que el presidente ya ha dicho, que lo ha dicho muchas veces. Ahora, si me pongo en los zapatos del presidente Trump, ¿qué creo yo que está pensando él? Mamdani es una de las mejores cosas que le puede haber pasado al Partido Republicano de cara a las elecciones de medio término. Y el presidente Trump podía, digamos, seguir atacándolo como lo ha hecho, diciendo todas las verdades, que ya le ha dicho todas las verdades, pero también cuando ya este hombre asume, es decir, el papel que jugó el presidente Trump antes, porque todavía podía hacer algo atacándolo, diciendo todas las verdades, yo creo que es correcto que cambie cuando ya Mamdani es electo alcalde, porque la labor, es decir, la función de un presidente es coordinar con los alcaldes
para que también las ciudades tengan digamos que se funcionen de manera correcta. ¿Qué es lo que yo veo aquí? Un presidente Trump diciendo voy a hacer mi labor, incluso con una actitud magnánima, diciendo, ok, está bien, sí, él dijo que yo era un dictador y lo que sea, no importa, hay que hacer lo que hay que hacer y hay que seguir adelante. Y efectivamente, en adelante yo creo que lo que vamos a ver es que si hay un problema en particular, vamos a ver a un Trump insultándolo, diciendo lo que tenga que decir, pero mientras tanto queda en el récord que Trump le abrió la puerta para hacer sus funciones como se tienen que hacer. Ahora, aquí va una cosa, ¿no? Como dice este dicho que utilizamos los hispanos, lo cortés no quita lo valiente. Yo estoy de acuerdo en que lo deba de recibir de una manera educada, profesional, pero hubo varias cosas que a mí me llamaron la atención y me parecieron desacertadas por parte del presidente y me sorprendió tratándose de una persona como Mamdani. Una de ellas es, tú lo puedes tratar con respeto, como el alcalde electo que es, y decir que vas a trabajar y colaborar, pero, por ejemplo, cuando se le hace el cuestionamiento a Mamdani sobre sus declaraciones de que Trump era un fascista, Trump no le dio la oportunidad a él de equivocarse, de reaccionar, de responder, de ser hipócrita, de reafirmar sus palabras en su cara o tomarlas de regreso, sino que Trump lo salvó de una oportunidad de algo que todos queríamos ver. Y era innecesario. Yo siento que él lo hizo, yo siento que Trump lo hizo porque Trump es una persona tan segura de sí misma que no le importa lo que Mamdani haya dicho. Creo que por eso lo hizo y lo entiendo. Pero creo que él debió de haber dejado una pelea, porque Mamdani hubiera dicho es fascista, el otro. Yo creo que estoy de acuerdo con Vania. O sea, pero queríamos ver la realidad, era una oportunidad de darle. Esto es el genio de Trump. O sea, él no es rígido en el momento, él es muy práctico. Él dice una cosa, mañana lo va a estar diciendo comunista, que lo va a deportar y todas estas cosas. Pero o sea, estamos de acuerdo que lo salvó de un momento incómodo y creo que los funcionarios públicos muestran quiénes son en realidad cuando tienen momentos incómodos. La segunda cosa que me pareció un desacierto por parte del presidente es incluso decir que él pensaba que iba a hacer un muy buen trabajo. Yo entiendo, por ejemplo, el comentario donde dijo, corrió una excelente campaña, le ganó a gente muy inteligente y preparada, eso está bien porque es un hecho, le ganó a gente muy preparada. Pero de eso a decir, creo que en realidad va a llevar a cabo un muy buen trabajo cuando en realidad sus políticas son peligrosas, cuando va a haber elecciones el año que entra, darle un poco de cabida a la ideología y al tipo de política que Mamdani quiere implementar me parece peligroso. Es mi opinión y es lo que no me gustó de cómo manejó el presidente esta reunión. Franklin, de hecho, yo te pregunté sobre eso y te pregunté quién iba a ganar más. En entrevista tú me dijiste que el presidente iba a ganar más, a mí me sorprendió, pero cambiaste tu punto de vista, ¿cierto? 100%, Karina, y por supuesto que la manera en la cual actuó Trump para mí estuvo mal. Donald Trump incluso validó su ideología, validó sus propuestas. Dijo, estoy en desacuerdo con sus propuestas, pero vamos a ver cómo les va. ¿Cómo les va? No necesitamos otro ejemplo. Nosotros sabemos muy bien que si él logra aplicar esas políticas, va a tener resultados nefastos. Una de las cosas que dijo, hay que criticar a Donald Trump porque se trata de ideas, principios. Por supuesto que Donald Trump es mucho mejor que los demócratas, por eso yo quiero que sea fuerte contra Mamdani. Claro. Una de las cosas que dijo fue, los conservadores se van a sorprender con Mamdani. Exacto. Sorprender, yo sé exactamente lo que va a suceder. Hagamos un ejercicio hipotético muy rápidamente, porque de esto tenemos que aprender. Si Donald Trump o cualquier presidente de los Estados Unidos recibe en la oficina oval a un nazi, a un fascista, y valida sus ideologías, y valida sus ideas, y valida sus propuestas, todos aquí estaríamos armando un escándalo. Pero se trata de un comunista y lo vamos a intentar justificar. Y ese es nuestro problema. Un comunista es terrible, es nefasto. Hay que está siendo muy rígido. Por supuesto. El presidente ha dicho que está soy rígido contra el comunismo, Alfonso. A Nicolás Maduro. Pero por este supuesto, hombre habla con quien sea. Claro, tú puedes hablar con quien sea, pero no validar. En este caso, Sí, el presidente dijo, va a sorprender, muchos republicanos se van a sorprender. Tú no vas a hablar con un comunista para decir que sus ideas son interesantes. Tú no vas a hablar para un comunista para decir, tienes buenas intenciones, vamos a ver cómo les va. Creo que vas a sorprender a los conservadores. No, tú hablas con un comunista para decirle, tus ideas son malas, espero que cambies de opinión, tus propuestas no van a funcionar, vas a destruir la ciudad. Le preguntaron a Donald Trump, como un multimillonario, ¿vivirías bien en Nueva York teniendo a Mamdani como alcalde? Y dijo que sí, pero por favor es un comunista. Hay que tratar a los comunistas como lo que son. Así es. Fenomenal. Jeb Bush, otros lo hubieran llamado comunista, etcétera, pero a la larga hay que jugar la gente por los hechos. ¿Qué ha dicho Trump de Xi?
¿Qué ha dicho Trump de Putin? Ha sido criticado. ¿Por qué ha dicho que son grandes líderes, etcétera? Esa es la forma que procede Trump. Él llama a los grandes líderes, etcétera. Pero estamos hablando del alcalde de la ciudad más importante de Nueva York. Pero aquí es la diferencia. De Estados Unidos, perdón. Mejor que nadie la ideología conservadora. Pero aquí es la diferencia. No entiendo por qué está. Porque el problema es que la crítica viene de ciertos sectores, porque ahora estamos empezando a ver conflicto dentro del movimiento conservador, y viene de ciertos sectores conservadores como si Trump estuviera cediendo. Yo creo que Trump está siendo Trump. Yo creo que no ha validado su ideología, es sencillamente siendo inteligente, como ha sido con Kim Jong-un, como ha sido con Jin, como ha sido con el propio... Pero este es el problema que yo tengo, Alfonso, el problema que yo tengo, porque al inicio mencionabas que es Trump, siendo Trump, que está siendo práctico. A ver, Trump se peleó con Zelensky en la oficina Oval, pero en esa misma oficina Oval fue amigable con Mamdani. Entonces, es genio cuando es fuerte contra Zelensky, pero al mismo tiempo es un genio cuando es amigable con Mamdani. Es que con Trump tienes que entender el momento. Cuando llegue el momento de ser fuerte con Mamdani, lo será. Igual que con Putin, en un momento era suave y en un momento tuvo que apretar. Ahora se trata de lograr resultados. Y yo creo que es lo mismo con Nueva York. Ahora que está empezando, vamos a darle una oportunidad. Pero por eso digo, si él es consecuente con su ideología de izquierda, Trump le cae encima. Aquí hay una realidad innegable y es la que a mí me preocupa y es lo que generó este exceso de amistosidad por parte del presidente, porque él pudo haber sido amable a secas, pero siento que cruzó la línea en su trato con Mamdani. Y lo que sucede es que eso dio pie al mainstream media y a los medios de izquierda a analizar esto y diciendo no que era peligroso, o sea, como la semana pasada, entonces le quita valor a las palabras y posturas del presidente Trump, le quita valor a todos los conservadores que alertaron que Mamdani y sus políticas y su ideología es un peligro para Estados Unidos, porque entonces ya la semana que entra ya ganó, todo se olvidó y ahora resulta que podríamos vivir muy felices y va a ser un muy buen trabajo en Nueva York. Esa es la preocupación y eso es lo que aprovechó el mainstream media para decir, algunos titulares fueron el presidente MAGA que recibió al peligrosísimo, pero ahora resulta que va a ser muy buen trabajo. Entonces no hay congruencia de alguna manera con lo que vimos antes de la campaña que después del triunfo, ¿no? Pero es que yo creo que, bueno, la prensa siempre le hubiera dado un análisis negativo, pero siempre que Trump se ha reunido con personas conflictivas, la prensa siempre ha dicho lo mismo. Mira lo que está diciendo de Putin, mira lo que está diciendo. Yo creo que esto es una estrategia política. Si fuera otro líder, lo cuestionaría, pero esto es Trump, lo entiendo perfectamente, esto es parte de su forma de ser y el pueblo americano lo entiende. Claro. Y quizá lo hace porque él tiene muchísima confianza en sí mismo. Eso es de admirar, por supuesto, del presidente. Para mi gusto, se pasó de amigable con una persona que sí tiene políticas extremas, probadas mundialmente que no funcionan y que, por supuesto, muchísima gente que ha venido huyendo de esas políticas a este país buscando algo diferente no quiere verlo aquí y quizá fue un poquito extraño que eso sucediera. Pero bueno, para eso es el panel, para traer todas las ideas a las mesas. Compañeros, se nos fue, no tenemos ni el segundo tema, pero creo que esta discusión estuvo muy buena. Gracias, como siempre, Franklin Camargo, Vanessa Vallejo y Alfonso Aguilar, por ser parte del panel de Voz News. Y gracias a ustedes por su confianza. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales y por qué no, háganos llegar sus comentarios sobre todos estos temas aquí en nuestras redes sociales y muy importante, vaya a nuestro canal de YouTube @VozMedia, suscríbase y active las notificaciones para que no se pierda ninguno de nuestros contenidos. Que tenga una excelente noche y si Dios lo permite, te esperamos mañana. Bendiciones.